Hola, soy Javier Gómez, alias El Mercenario, soy vicepresidente del Club Alfares y además soy pintor de miniaturas. El miniaturismo, para aquellos que no lo conozcáis, es un hobby complementario con el wargame, que de hecho está estrechamente relacionado con el mismo de los mismos orígenes del wargame recreativo. Desde que H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, empezó a jugar con soldaditos de plomo en la moqueta de su casa y creó el primer reglamento de wargames, que se llama Little Wars. H.G. Wells, por cierto, un pacifista reconocido como casi todos los que jugamos al wargame y los aficionados al miniaturismo. En un mundo cada vez más digital, el miniaturismo nos conecta con el yo más analógico y con nuestra expresión más plástica, realmente. Porque una faceta muy importante del miniaturismo se trata de eso, de pintar en miniaturas. Y no estamos hablando de pintar con Photoshop o de pintar con filtros de Instagram, estamos hablando de pintar a la vieja usanza, con pinturas y pinceles. Y es un hobby que en su faceta de miniaturismo histórico, porque también hay miniaturismo de fantasía, como el popular Warhammer que todo el mundo conoce, despierta en nosotros un interés por la historia, que en muchos se ha convertido en fascinación. Yo empecé siendo miniaturista, este mundo me capturó y terminé estudiando historia y dedicándome a ello. Y eso es algo muy común, porque pintar miniaturas nos lleva a interesarnos por aquello que estamos pintando, por aquellos sujetos que estamos pintando, a leer y, a fin de cuentas, a aprender historia. ¿Quién puede pintar miniaturas? Pues realmente cualquiera. No hace falta ser un virtuoso para poder pintar miniaturas. Es un hobby tan antiguo que, bueno, en fin, desde niños hasta personas muy mayores han pintado miniaturas a lo largo de muchísimos años, de muchísimas décadas, incluso siglos. El miniaturismo o pintar miniaturas realmente requiere de un 90% de técnica que se puede aprender fácilmente y de práctica, de pintar muchísimo, más que de virtuosismo, que podemos decir que quizás sea un 10% o incluso menos. Además, actualmente tenemos muchos recursos a nuestro alcance que nos permiten aprender realmente las técnicas para pintar miniaturas. Tenemos desde guías generales de pinturas de miniaturas hasta guías específicas sobre determinados periodos, como esta para pintar vikingos, por ejemplo, u otras miniaturas de la Edad Oscura, o incluso artículos en la mayoría de las revistas especializadas, así como un montón de artículos gratuitos que podemos encontrar en Internet, con tutoriales, paletas de colores para pintar los uniformes o los ropajes de soldados de diferentes épocas, etc. Hay diferentes técnicas para pintar miniaturas, pero la más popular, la que utilizo yo, es la del color base y las luces. Vamos a representar 5 pasos. El primer paso tendremos la figura sin pintar, la pegamos en un bote para poder manipularla, luego imprimimos la figura con una capa de imprimación negra para que los siguientes colores agarren mejor sobre esta imprimación y no sobre el metal desnudo. En el siguiente paso pintamos los colores base, en el cuarto paso vamos a pintar las luces, es decir, vamos a resaltar los relieves con colores más claros y en el último terminamos por pintar los diferentes detalles. Como digo, esta secuencia de color base y luces es la más popular y podéis encontrar muchos tutoriales en Internet a vuestra disposición.